¿Cómo están amigos y amigas? Nuevamente nos vemos un día más en el canal La Voz del Desierto. Hoy día, como yo le había anunciado, vamos a estudiar el tercer mensaje a la iglesia. Mensaje del Señor Jesucristo a la iglesia de Pérgamo, el tercer periodo del cristianismo. Pérgamo, la palabra del griego Pérgamo significa fortaleza o ciudadela. Pérgamo en el año 29 ante el Señor Jesucristo comenzó la adoración a Roma, la adoración a los césares, la adoración a las criaturas de Dios. Por eso cuando vamos a leer el mensaje de Pérgamo vamos a encontrar algunos ingredientes que son proféticos y son históricos, lo cual yo, el Espíritu Santo, vamos a ayudar a poder comprender el mensaje a este periodo. Lo vamos a leer. Capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 12 dice: Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Jesucristo tiene una espada aguda de dos filos. San Pablo, en la carta de los Hebreos, capítulo 14, versículo 12, dice de que la Biblia, la palabra de Dios, es una espada de dos filos. ¿Dos filos por qué? Porque la Biblia está constituida de dos filos, el Nuevo y el Antiguo Testamento. Jesucristo toma como autoridad la Biblia para llevar el mensaje a este periodo de la iglesia. Y en el versículo 13 le dice lo siguiente: Yo conozco tus obras, y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto por vosotros donde mora Satanás. Acá Jesucristo menciona que el enemigo de las almas estaba haciendo un trabajo. Dice que ahí en Pérgamo estaba el trono de Satanás. ¿Y por qué estaba el trono de Satanás ahí? Porque el diablo, Satanás, la palabra Satanás significa opositor y diablo mentiroso, calumniador. El hermano se revela en los cielos, dice el libro de Ezequiel, capítulo 28, Isaías también menciona en el capítulo 14, que él quería ser como Dios. Él anheló ser como Dios, pero no a Dios en el carácter, sino ser a Dios igual en el poder. Y comienza una rebelión en los cielos y él se trae la tercera parte de los ángeles de Dios, que hoy día son los demonios. Pero no solo ese deseo de adorar se va a los cielos, sino que también llega acá a la tierra. Porque también los seres humanos comenzaron un proceder de igual manera que él. ¿A qué me refiero esto? Nosotros cuando vamos al primer mandamiento, en Éxodo capítulo 20, versículo 1, dice la palabra de Dios: no debes tener otros dioses. Solamente dice el mandamiento 1 en Éxodo 20, que solamente hay que adorar a un Dios. En el mandamiento 1, que se los voy a leer, de Éxodo, dice la Biblia bien clara, dice la Biblia a quién hay que adorar y por qué hay que adorar. En Éxodo capítulo 20 y el versículo 21 dice: Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y mira lo que dice el primer mandamiento: No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este mandamiento nos está enseñando la palabra de Dios que solamente se adora al Dios verdadero, al Dios creador, el Dios que creó todo. En Génesis 1.1 dice: En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Hay dos motivos por qué Dios tiene que ser adorado. Uno es porque es nuestro creador. Y el otro motivo muy importante en el cual Dios tiene que ser adorado es que Dios creó el plan de salvación. Él mandó a Jesucristo a esta tierra para morir por nosotros. Pero en cuanto a la adoración, ha pasado algo con nosotros los seres humanos. No que nosotros los seres humanos seamos malos en sí mismos, pero ha pasado algo bien curioso con el ser humano. El ser humano ha adorado la creación y no al creador. Por eso el segundo mandamiento habla, el primer mandamiento dice a quién tenemos que adorar. Y el segundo mandamiento dice qué es lo que no tenemos que adorar. Dice el versículo: no te harás ninguna imagen, ninguna semejanza de lo que arriba está en los cielos, ni abajo en la tierra,
ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo Jehová tu Dios soy fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera, cuarta generación de los que me aborrecen. Acá la palabra del Señor dice de que no tenemos que adorar nada que está en los cielos, nada que está en la tierra o está debajo de la tierra. Bueno, yo voy a hacer alusión a varias cosas que ha adorado la cultura. El sol. El sol ha sido un astro muy adorado por todas las culturas, pero el gran problema es que el sol es bonito. Dios lo creó para generar el día y la noche. Dios creó el sol para que, con gracia al sol, nazca la vegetación, los alimentos. Nuestro planeta no se congele. Pero el sol es una creación de Dios, no es Dios, es una creación de Dios. Tenemos la luna. Muchas culturas adoraron la luna, pero la luna nos ayuda a controlar las marejadas. Pero la luna también es una creación de Dios. Los ríos también son creación de Dios para mantener. Son como las venas de la tierra. Así como nuestro cuerpo tiene venas que llevan la sangre, los ríos llevan la vida por diferentes lugares, pero son creación de Dios. Es decir, que yo respeto la cosmología de otras personas. Pero en este momento quiero mostrar la cosmología de Dios. El toro es fuerte, pero es una creación de Dios. El águila, bonita, majestuosa, pero es una creación de Dios. El primer mandamiento de Dios, la gran legislación, la gran constitución de Dios nos dice que solo a Dios creador se adora, porque los demás nosotros somos creación de Dios, no debemos nosotros adorar la creación. Yo te voy a poner una ilustración. Si a ti un arquitecto te hace una hermosa casa, ¿a quién tendrías que tú darle gracias por la casa? ¿Tendrías que darle la gracia a la casa o a quien te hizo la casa? ¿No es verdad que yo tendría que darle gracias al que me hizo la casa y no a la casa? Si a ti te hacen en tu casa una piscina hermosa en el campo, ¿a quién tendrías que darle gracias? ¿Tendrías que darle gracias a la piscina o tendrías que darle gracias al que hizo la piscina? Lo mismo sucede con Dios. Toda la creación es hermosa. Toda hay que cuidarla. Yo cuido un árbol, la vida es sagrada, el agua es sagrada, los árboles. Todo es bonito. Los animales son nuestras mascotas. Yo amo mucho los animales. Pero no son creadores. Los animalitos son la creación de Dios. Y esto es lo que estaba pasando acá en Pérgamo, volviendo a Pérgamo porque se estaba adorando la creación y no al Creador. Versículo 14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. A pesar que ahí en la iglesia habían personas fieles que se habían mantenido, ¿cierto?, adorando al Creador y no la creación, pero había algo que estaba pasando en el tercer periodo de la iglesia. Dice que ahí retienes la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. En el Antiguo Testamento aparece Balaam y aparece Balac. Balac era un rey y que alquila a Balaam para que Balaam maldijera al pueblo de Dios. Y en una ocasión, Balaam fue a maldecir al pueblo de Dios. Y se fue por un sendero, por una montaña. Y dice la Escritura en el libro de Números que ahí se le aparece el ángel de Jehová con una espada en la mano. Y cuando va pasando, la burrita se hace a un lado porque la burrita vio al ángel, pero Balaam, el adivino, la Biblia dice que era un adivino, no la vio. Y la burrita se echó y le apretó una pierna. Y Balaam comenzó a darle con una vara al animal. Y Dios hace hablar el animal, porque no era el animal que hablaba, sino que era el ángel que hablaba y le dijo, ¿por qué me golpeas? Porque me estás dando mucho trabajo. Y ahí a Balaam se les abren los ojos y se da cuenta que está el ángel de Dios. Y dice la Biblia que no pudo maldecir al pueblo de Dios. Pero todo esto él lo hacía por dinero. Nosotros como hijos de Dios, el dinero es un mal necesario. Pero las cosas deben hacerse principalmente por amor a Dios, ¿ya? Y dice la Escritura, hermano, en el versículo 15, también tiene a los que retienen la enseñanza de los Nicolaitas, la que yo también aborrezco. Los Nicolaitas eran una secta que se levantó, que dicen los teólogos, dicen los historiadores, que ellos decían que no existía en el fondo el pecado. No, cada ser humano decidía lo que era bueno o malo, que se salvaba el alma,
Lo que yo te quiero decir una cosa, lo que controla la moralidad de las personas son los mandamientos de Dios. Dios en su palabra dice lo que es bueno y lo que es malo. Él es el gran legislador. Él es nuestro creador. Y dice el versículo 16, por lo tanto dice, arrepiéntete, pues, si no vendré a ti y pelearé, dice, contra ellos con la espada de mi boca. El Señor dice de que nosotros somos invitados a buscar al Dios creador. Nosotros los cristianos, diferentes denominaciones, todos creemos en un solo Dios. Que en alguna Biblia sale Yahvé, Elohim, Adonai, que se utilizaba que el Señor. Tenemos que adorar al Dios creador. Si tú estás adorando al Dios creador y no estás adorando a la creación, tú no tienes que tener miedo de nada, porque tú estás en una condición de salvado. Versículo 17 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios habla mediante el Espíritu Santo, la Escritura a las iglesias. Te habla a ti, a mí. Al que venciere, daré de comer el maná escondido. El maná, todos nosotros sabemos que el maná era el pan que caía del cielo, cayó 40 años en el desierto. Este se llama un maná escondido. El maná escondido van a ser las nuevas revelaciones que el Señor nos va a tener en el cielo como alimento espiritual. Nosotros tenemos esta Biblia para la tierra, pero cuando lleguemos al cielo vamos a comer un maná escondido. Si tú tienes conocimiento de Dios un poquito, porque también después vamos a estudiar el santuario que Dios mandó a hacer, en el lugar santísimo del templo estaba el arca del pacto. Y ahí se encontraban tres cosas. Se encontraba una porción de maná, los 10 mandamientos y la vara de Aarón que había florecido. Ese era un maná escondido. Eso va a representar las nuevas revelaciones, lo que hoy día no entendemos en la tierra. Hay muchas cosas que hoy día nosotros no entendemos, pero en el cielo las vamos a entender. Dios nos va a dar este maná escondido y le daré una piedrecita blanca, en la cual la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. En los tiempos de antes, cuando se hacían tribunales, se ponía una piedrecita blanca y una piedrecita negra. Cuando la persona era inocente, por llamarlo así, el jurado tomaba las piedrecitas blancas y si era condenado, la piedrecita negra. ¿Qué significa esto que dice Jesucristo, una piedrecita blanca? Si nosotros buscamos a Dios en el gran tribunal de Dios, si le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados van a ser borrados. Y no vamos a tener un juicio de condenación en el santuario celestial. Tendremos un juicio para salvación. Porque como dice la Escritura, Jesucristo está intercediendo en el santuario celestial por nuestros pecados si le pedimos perdón a Dios. Yo también tengo que pedirle perdón a Dios por muchos pecados que he hecho en mi vida. Nadie es perfecto, ¿ya? También quiero pedirle perdón si alguna vez alguien me está escuchando y lo ofendí de manera inconsciente o no. También hay que pedir disculpas, ¿cierto? Así he ofendido a alguien. Este tema de hoy día no tiene la intención de ofender a nadie. Tiene el propósito de buscar al Dios creador. Que el Señor te bendiga. Y como de costumbre, vamos a hacer una oración para que Dios te acompañe esta semana. Las cositas bonitas que tú tienes, los proyectos que tienes, ponla en manos de Dios. Vamos a inclinar el rostro. Padre Santo que estás en lo alto de los cielos, Señor, queremos que tú bendigas a las personas que se han inscrito a este canal, las personas que están escuchando estos temas, que el único objetivo, Señor, es mostrar tu cosmología de cómo tú ves las cosas para nuestro bien. Queremos que tú los bendigas a ellos, a los que están escuchando, en sus diferentes necesidades. Y te lo pedimos en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues mis queridos amigos, suscríbete al canal, comparte este video y la próxima semana seguiremos analizando otro tema que será de mucho provecho a tu vida espiritual. Que Dios te bendiga.